¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos en este nuevo video. Bueno, como ustedes saben, en la Universidad Nacional Autónoma de México ha surgido una iniciativa de la comunidad universitaria denominada Democracia UNAM, la cual busca analizar y también resolver problemática presente en nuestra universidad. Y bueno, participan muchos profesores y alumnos en esta iniciativa, y uno de ellos es el doctor Máximo Modonesi, quien es profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, También Opinamos. Muchas gracias por invitarme, buenos días. Bueno, gracias a usted por recibirnos aquí en su cubículo en la facultad y poder hablar de un tema fundamental para la comunidad universitaria, un tema más que relevante. Doctor, yo creo que todavía hay duda en la comunidad y de algunas personas que saben de lo que ocurrirá el 18 de mayo, de cómo surge Democracia UNAM. Pues la iniciativa surgió de la preocupación relacionada con la más reciente elección del rector. O sea, varios de nosotros nos juntamos preocupados porque no hubiese un cumplimiento de un principio de autonomía, de que la elección del rector estuviese atravesada por lógicas políticas. Bueno, lógicas políticas siempre las hay, pero lógicas políticas externas a la comunidad universitaria. Y de ahí también empezamos a dialogar cosas que todos teníamos, digamos, ahí ya elaboradas, cuestionamientos generales a las formas de gobierno, a cómo la universidad se rige. De ahí, digamos, empezamos a juntarnos, a dialogar, y poco a poco fuimos, digamos, no poco a poco, desde un principio fuimos planteando ciertas posturas en relación con tres tópicos en general. Es la cuestión de las formas de gobierno, la cuestión de la vida colegiada, o sea, de la vida académica, y del lugar que ocupa la UNAM en relación con los grandes problemas nacionales, que son fundamentalmente los tres grandes temas que atraviesan nuestras inquietudes, y también la convocatoria a otros colegas, compañeros, trabajadores, estudiantes, académicos que se fueron sumando a lo largo de ese proceso que nos lleva al miércoles próximo 18 a tener un encuentro ya masivo respecto a esas cuestiones, en donde un foro que le llamamos deliberativo respecto de esos temas. Doctor, sin duda, y es lo que hablaremos ahorita en la entrevista, la universidad atraviesa por muchas cuestiones, en cuestión educativa, en fin, y a lo mejor sería un poco complejo que hacer un diagnóstico muy general de la universidad, por todo lo que conlleva la UNAM, pero usted, en base a lo que nos ha dicho, en base a la problemática nacional, ¿cómo ve a la UNAM? ¿Cómo está ahorita la UNAM? Bueno, la UNAM, digamos, no hay que desconocer que es una universidad que tiene una larga historia, que tiene un lugar, que se ha ganado un lugar, que está habitada por centenares de miles de estudiantes y decenas de miles de profesores. Es decir, es algo que tiene un gran valor para el país, y por lo tanto no quiero, digamos, empezar cuestionando sin antes reconocer lo que significa y la riqueza que contiene la UNAM. Entonces, digamos, un diagnóstico serio, aunque sea crítico, no puede desconocer ese elemento. Ahora, dicho eso, sobre el cual podemos detenernos mucho tiempo a elogiar y a echarnos porras respecto a lo que estamos haciendo bien. Al mismo tiempo, es una universidad que tiene muchos problemas que generalmente se invisibilizan o que no están siendo objeto de un diagnóstico crítico y posiblemente no están siendo atendidos. Esa es la preocupación que nos mueve, digamos, rebasar lo que está bien y tratar de enfatizar algunas dimensiones que consideramos que son problemáticas. La primera de las cuales yo creo que es el macro problema, el problema del cual se derivan los otros en buena medida, es el autoritarismo, la verticalidad y la ausencia de democracia en la forma de gobierno que rige la institución. Creo que ese es el problema general, del cual se pueden desprender problemas secundarios, y también ese problema general obviamente se tiene que desagregar, o sea, en qué sentido podemos diagnosticar una falta de democracia en la universidad. Entonces, esa es la cuestión, y ahí hay elementos evidentes de normatividad, o sea, hay prácticas normadas, hay una legislación autoritaria, o sea, que sustenta una forma autoritaria de gobierno, y hay prácticas autoritarias que le dan vida y la reproducen. Entonces, en términos de normas, tenemos normas que nos hacen que los máximos órganos de gobierno, primero, uno es un órgano unipersonal. Entre nosotros no todos estamos de acuerdo en quienes piensan que necesitamos o no necesitamos un rector. Si pudiera haber otras formas
para gobernarnos que no fueran una rectoría unipersonal. Esa es una primera cuestión a debatir. Segunda cuestión es quién nombra, si hubiese rector o rectoría colegiada, quién lo nombra y qué tanta apertura democrática deberíamos tener, empezando por el rector, pero eso vale para todas las otras instancias unipersonales, directores de facultad me refiero, y de centros, de institutos, perdón, directores. Eso es como parte del cuestionamiento. Ahí, como tú sabes, todo el mundo sabe, o sea, no hay elección. Sí. Son designaciones, son nombramientos que se operan entre el rector y la Junta de Gobierno. Entonces, pues no tenemos ninguna autoridad. Esas unidades unipersonales, lo unipersonal es cuestionable, además no son electas. Los únicos organismos electos son el Consejo, una parte del Consejo Universitario, que no garantiza ni siquiera que una elección una elección democrática de consejeros críticos garantizar una mayoría del Consejo Universitario de posturas críticas. O sea, es una forma de designación que también atraviesa el Consejo Universitario, anula la capacidad de incidencia de las formas participativas vía elección. O sea, no se puede revertir esa mayoría. Bueno, sería muy difícil hacerlo. Deberían ser prácticamente todos los electos contrarios a los directores y a la mayoría construida desde la rectoría. Y eso vale parcialmente para los consejos técnicos. Ahí hay un poquito más de margen de maniobra, pero también, así como nunca pierde una elección el rector en el consejo universitario, nunca pierden las elecciones los directores de facultad y de institutos en sus contextos técnicos. Eventualmente tienen que negociar cosas, pero no terminan perdiendo elecciones. Entonces, bueno, tenemos una junta de gobierno que es un órgano oligárquico, tenemos un rector que es una forma presidencialista. O sea, al final, lo democrático, ni hablar de una democracia directa y participativa. Estamos en una lógica muy elemental de democracia representativa. O sea, no hay un principio representativo, significativo en la forma de gobierno de la UNAM. Y eso, digamos, es una cosa grave. Que no es un ejemplo. Yo siempre insisto en eso. La UNAM debería ser un ejemplo democrático para el país y es un contraejemplo. Es un antimodelo. Estamos atrás respecto a otras instancias del país. Digo, no es que yo esté particularmente contento con la democracia que impera en nuestro país, pero formalmente hay más márgenes de maniobra en términos de representación política, de partidos, con todos los límites, los candados que se operan, con toda la partidocracia que se reproduce a sí misma y ciertas manipulaciones, pero formalmente, tendencialmente las reglas del juego que rigen la democracia mexicana son más permeables a eventuales irrupciones de descontento, de malestar, de perspectivas críticas, de lo que puede ser. La UNAM está blindada respecto a eso, a nivel de reglas del juego. Me parece muy importante esto último que menciona. La UNAM es contraejemplo del país. Usted lo ha dicho, a veces las reglas del juego en el país, en vías democráticas, pues no son las idóneas, tienen sus bemoles. Y déjeme detenerme en ese punto, porque hay académicos que han afirmado que como el país está mal, la UNAM está mal. Otros, como el rector, afirman que solamente es un reflejo de lo que pasa en el país y en la UNAM. Pero en su valoración, todo esto que ha mencionado es parte y reflejo de cómo está el país. No, yo creo que no. O sea, en parte sí, pero empiezo diciendo que no, porque creo que la UNAM está así desde mucho tiempo atrás. El país ha ido degenerando, empeorando. Digo, tampoco otras épocas eran las mejores, pero digamos, ha habido una involución democrática en el país. Se vendió la idea de la transición a la democracia y hubo una involución, porque la propia transición a la democracia fue construida en términos de mecanismos que anularan su impacto y su efecto. Entonces también hubo toda una manipulación muy bien lograda del principio de la transición a la democracia como principio que movilizó a mucha gente, que generó expectativas y hubo una reconducción en clave conservadora de eso. En la UNAM ni siquiera se vivió eso. Mira, está en una estabilidad desde los años 40. O sea, no hay... Hubo, digamos, el antecedente eventualmente es el movimiento del 86-87 y el Congreso Universitario frustrado que se generó en esos años. A lo que tenemos que regresar es un poco a la interrupción de ese Congreso Universitario y a la frustración de las demandas de los estudiantes de 86-87. Digo, también hubo demandas en 99-2000 de esa naturaleza, pero las demandas democráticas que se pudieron instalar y que llegaron
digamos, a un momento importante como fue el Congreso Universitario. Hay que volver a hacer un Congreso Universitario y hay que rediscutir todas las reglas actuales del estatuto orgánico. O sea, la ley orgánica es delicado porque eso se discute afuera. Internamente tenemos posibilidad para discutir el estatuto, para discutir muchas cuestiones internas y para reposicionar la democracia. O sea, el problema aquí, a mí lo que más me preocupa es que ni siquiera está planteada la cuestión. O sea, donde estamos muy mal en la UNAM es que hasta que hay cosas que se saben en los pasillos y que todo el mundo dice, bueno, así son las reglas del juego. Hay mucho conformismo en una institución crítica, donde los estudiantes potencialmente son críticos, los académicos potencialmente son críticos, donde el sindicato es potencialmente crítico. Hay un silencio respecto a algo que es escandaloso. Es escandaloso en el momento en que se enuncia, que se dice. Es como la historia esa del rey está desnudo. O sea, cuando se dice, uno ve, claro, está desnudo el rey. Todos sabemos que el rey está desnudo aquí, que no hay legitimidad, pero pues, no se dice, no se cuestiona, no hay un momento fuerte de cuestionamiento. Entonces lo que estamos tratando de hacer, ojalá que no sea solo testimonial, pero es colocar esa cuestión. Ojalá que se despierte un movimiento que pueda realmente reconducir hacia canales de una democratización a la institución. Pero por lo pronto hay que decir las cosas como están. Ni siquiera son especulaciones, digamos, retóricas de un izquierdismo, digamos, extremo. Son cosas elementales. Yo siempre digo en broma que no se trata ni de pasar al socialismo, a la democracia directa. O sea, le falta una revolución francesa a la UNAM. O sea, estamos en la Edad Media y nos falta una revolución francesa, o sea, una cosa, digamos, democrático-burguesa, un pasaje, una revolución democrática, salvo que la palabra está muy desacreditada en nuestros tiempos por culpa del PRD, pero una revolución democrática, no una transformación, una subversión profunda, sino una simple revolución democrática al estilo de la Revolución Francesa, que instale algunos principios, que, por cierto, están instalados en otras instituciones de educación superior, en otros países, y que también rigen, en el fondo rigen, al menos en términos discursivos, claro, la práctica es otra cosa, la república. O sea, la UNAM no es una república, es una aristocracia. O sea, hay una lógica aristocrática y oligárquica que la rige. O sea, digamos, una reproducción de élites, de oligarquía, o sea, ni siquiera el principio republicano del poder del pueblo, de la soberanía popular. O sea, digamos, hay algo ahí, claro, con el pretexto de los iluminados, de las élites, de la lógica, digamos, de la meritocracia universitaria, que además es muy discutible. O sea, es discutible no solo el principio meritocrático, es discutible que realmente opere así, realmente, aun cuando se dijera, bueno, la UNAM ahora está regida por un principio meritocrático. ¿Es realmente así? ¿O hay incluso carreras separadas entre la alta burocracia universitaria y la propia carrera académica? Que es así, o sea, realmente los que no digo que no haya porosidad y haya movilidad entre esos dos universos, pero generalmente la gente que hace carrera, digamos, de funcionario universitario no forzosamente hace una brillante carrera académica. Y los que hacen academia a veces dicen, no, yo no me quiero meter a la grilla, no me quiero meter a la burocracia. Entonces, bueno, realmente es meritocracia. ¿Meritocracia de qué? O sea, meritocracia de méritos en el universo de las élites, de los altos funcionarios. O sea, son méritos, digamos, de servicios y de lealtades políticas, de camarillas, y por algo la gran estabilidad política que se vive en el país. O sea, la universidad se debe a esa reproducción, digamos, autorreferida y al interior mismo de grupos de poderes instalados. Doctor, me parece fundamental y muy interesante lo que nos comenta. Sin duda, esa es una problemática que se da y que posiblemente desencadenen muchos, porque en la UNAM hay muchos, la censura en Prepa 4, la seguridad también en planteles de la universidad, en fin, una problemática que hay enormemente y que la comunidad, como bien dice, pues sabe, la sabemos y pareciera a veces como secreto a voces, pero en su opinión, ¿por qué cree que no se ha dado ese, pues un ya basta, ¿no? De la comunidad, y a ver, eso está fallando, pues vamos a hacer algo para solucionarlo? ¿Por qué no se ha habido hasta este momento algo así? Digamos, es difícil la pregunta. Voy a contestar un poquito esbozando dos tendencias que me parece que
permiten entender por qué no se ha dado, pero no estoy seguro que sean los únicos elementos. A veces se desencadenan fenómenos de movilización, de participación por circunstancias, o sea, agravios. Entonces, como que no ha habido mucho conservadurismo, pero no ha habido tentativas, por ejemplo, de instalar cuotas. No ha habido, por ejemplo, que se eligiera un rector y no se eligiera otro candidato a rectoría, como Alcocer, sí, fue para contener eventualmente un estallido. O sea, iba a haber reacciones. Entonces ha habido mucho manejo, hay sutileza en el manejo del gobierno universitario para evitar estallidos coyunturales. Entonces el episodio de estallido no ha habido. Lo del Che Guevara, por ejemplo, es un tema delicado. Sí. Pero bueno, a lo que voy en términos generales es lo siguiente. Hay cierta apatía en la comunidad universitaria. Es una apatía que sí se genera en las propias inercias y las propias subalternas de pasividad, pero al mismo tiempo es una construcción política. O sea, eso se construye desde arriba. Si aquí no hay instancias democráticas donde se siente que se puede incidir, también se genera una cultura de la no participación. Entonces, y solo los episodios y los estallidos se vuelven coyuntura de participación. Entonces, las cuotas y la huelga del 99-2000. Entonces ahí sí hubo un estallido, pero después entramos en una ordinaria administración de la institución, y en esa ordinaria administración de la institución no hay canales de participación abiertos. Entonces, pues, en la cotidianidad de la participación democrática, pues hay desinterés. Ese desinterés es culpa de los desinteresados, sí, pero también es una construcción desde arriba, en lo que sostiene y soporta una forma de gobierno autoritaria. O sea, el autoritarismo, que no la violencia, la imposición, también está construida de consenso. Hay como algo, digamos, servidumbre voluntaria, le decía un filósofo. Entonces la servidumbre voluntaria es parte de una aceptación, pero esa aceptación también es una construcción, una operación política. Entonces, bueno, yo creo que vivimos algo así. No tenemos una coyuntura de estallido, por eso yo creo que eso no va a estallar hoy. Pero es importante marcar un poco las coyunturas, señalar las cosas, porque los agravios se acumulan también. No solo son episodios y circunstancias, también hay una acumulación. Y la acumulación se da desde distintos lugares. Doctor, me surge dos dudas me surgen al respecto, y creo que también aquí nos escuchan. Esta apatía que se ve en la comunidad, pues es cierto, es que se ve, y es lamentable que la haya. Tan solo decía el comunicado de Democracia UNAM, se vio cuando fue la elección de consejeros universitarios, aparte de las irregularidades que hubo en la elección, pero se vio ese desinterés. Y también esto es contagioso a nivel país, ¿no? Porque también vemos como la ciudadanía, hay problemas en el país, y también pudiera ser, ¿no?, ese contagio que se da en un primer punto. Y otro que me surge es, bueno, ¿por qué los del Poli sí han podido, pues, de alguna u otra forma, no llegar a una autonomía de la escuela, pero sí han podido exigir demandas? Que ahorita sigue todavía ese conflicto entre los alumnos y la SEP. Y aquí en la UNAM, como usted bien decía, ha habido varios episodios en estos años, y pues nada, uno que otro quiere, pero nada. Sí. Bueno, yo creo que los compañeros del Poli vieron una amenaza, y eso los cohesionó, y eso hizo brotar, abrió la caja de Pandora de una serie de demandas. Eso es lo que nos falta a nosotros. Creo que es un poco un episodio, algo que catalice. O sea, nosotros estamos en un trabajo como de colocar ciertas cuestiones, pero el episodio sería, digamos, siempre es difícil de la nada que brote un movimiento masivo. Entonces, ahora hay condiciones, digamos, objetivas, estructurales. Hay una cantidad, digamos, el tema del, por ejemplo, los profesores de asignatura y de lo que ganan los profesores de asignatura y la cantidad de profesores de asignatura. Ese es un tema. Ahora, algo tiene que catalizar un estallido de protesta, de demanda respecto de una cosa que es evidente. O sea, tienen salarios que no son dignos, y eso es un tema que tarde o temprano tendrá. Ahora, ¿cómo se construyen esos episodios? El Poli no es que fue una acumulación de fuerzas organizativas, de concientización, fue el tema de los planes de estudio, ¿no? Y ahora vino la cuestión de la SEP, de la inscripción a la oficina del secretario de la SEP. Es un episodio que también estaban entrando en una curva descendiente, y el episodio los volvió a... Entonces hay una combinación entre acumulación de fuerzas de, digamos, de conciencia y episodios. Aquí, digamos, ahí a eso hay que reconocerlo, hay cierta habilidad en la conducción del gobierno universitario y una capacidad de evitar... O sea, las experiencias anteriores fueron enseñanzas para la cúpula. O sea, atreverse a tocar ciertas cuerdas sensibles provoca reacciones. Entonces, bueno, pues tratan de evitar conflictos. Es una lógica de evitar conflicto, de una lógica conservadora
de evitar conflictos y pues les puede funcionar, se acumulan agravios, algún episodio eventualmente los catalizará. Y no, el episodio no es solo que si se lo hacen perfectamente bien nunca ocurrirá. Los episodios también se construyen desde abajo, pero eventualmente muchas veces son pasos en falsos, agresiones que surgen desde arriba. Entonces, bueno, pues habrá que estar viendo qué sucede. Doctor Máximo Modenesi, déjeme regresar a lo que hablábamos al principio cuando comenzamos con la entrevista, porque sin duda pues que un grupo de académicos formen iniciativa Democracia UNAM y que, como nos decía, el 18 de mayo, o sea, en pocos días, pues van a... Pasado mañana. Sí, pasado mañana. Yo creo que igual pasado mañana para cuando la vean, aquí también opinamos, pues reunirse y debatir y analizar estas problemáticas que nos han mencionado aquí. Pues cuál es el objetivo o cuál es el fin que ustedes buscan al convocar a la comunidad que esté ahí, que participe. Sí, bueno, ahí se van a empezar a ver si hay acuerdos, en qué estamos de acuerdo, en qué podemos debatir. Es un ejercicio democrático abierto, cualquiera puede participar, puede inscribirse, se podía inscribir a hablar, ahora cerramos las inscripciones, pero va a haber debate, todo el mundo podrá intervenir en el debate. O sea, la idea es pues cruzar ideas críticas en torno a algunos temas que hemos colocado como temas críticos y darle voz, darle un foro, abrir un primer foro de varios foros en donde se puedan debatir esas cuestiones en torno fundamentalmente al tema de la democracia, pero también con otras temáticas que van aflorando, porque la agenda de agravios, de molestias, de cuestionamientos es más extensa y más prolongada. Entonces lo que quisimos hacer nosotros es un poco destapar algunas cuestiones y darle cabida en el ámbito de la comunidad universitaria. Pues ojalá que muchos se apropien de eso, no es una iniciativa nuestra, éramos pocos, de verdad somos 100, ojalá que sean miles y que se nace, que incluso que algún día se olvide quiénes empezaron eso. Pues me parece importante decir que deja de mencionar los tópicos para que nuestra audiencia sepa más que nada de qué se va a tratar. Bueno, la mesa 1 de Derechos Humanos Universitarios, la mesa 3, Universidad, Sociedad y Medio Ambiente, la 4, Fortalecimiento de la Vida Académica y la 2, Democracia, Transparencia y Formas de Gobierno Universitario. Sin duda creo que son temas importantes, doctor. Ahora bien, pues bueno, va la comunidad a este primer foro deliberativo, participará, ya sea algunos como ponentes, otros en el debate, y bueno, de ahí que sigue, o sea, debatimos la comunidad, hacemos un diagnóstico de la problemática, identificamos cuál es la problemática y luego que sigue. Bueno, lo que vamos a hacer son varias cosas. Primero, vamos a hacer relatorías y vamos a tener acuerdos al final del evento. Esos los vamos a dar a los consejeros universitarios y al rector. Y después vamos a seguir debatiendo y vamos a convocar a nuevos foros y vamos a plantear a partir de esos acuerdos, ver cuáles son los puntos nodales, cuáles ameritan mayor profundización y le vamos a seguir. Esa es la idea. Ahora, doctor, ¿han buscado, han tratado de dialogar con el rector para que también esté en este primer foro? ¿Ha habido alguna respuesta de rectoría o nada? Mira, lo que hemos hecho es pedir el foro, el anfiteatro, o sea, el auditorio, Alfonso Caso, y nos lo dieron. Pedimos ciertos espacios en la Gaceta, en TV UNAM, y nos lo dieron. Nosotros no queremos, digamos, empezar por una interlocución hacia arriba, queremos empezar teniendo diálogos en la comunidad. Entonces pedimos como universitarios que nos dieran acceso a instalaciones universitarias y nos lo dieron. Ninguna, digamos, gran concesión, es una concesión que pues, yo creo que era debida, ¿no? Y por otro lado le vamos a pasar los resolutivos y ojalá que haya interés en desarrollar diálogos, no solo con nosotros, porque nosotros aquí es algo como secundario, o sea, somos muchos además y no siempre pensamos todos iguales, o sea, no somos un grupo político, no somos una corriente, no somos una organización, somos unos académicos que decidimos conversar, debatir y discutir y que tenemos la idea de que algo no está funcionando bien. Fundamentalmente la cuestión de gobierno. Entonces también el tema de la rectoría es delicado. O sea, es un rector que, digamos, que es producto de esos mecanismos. Entonces, digo, no es que lo desconocemos como interlocutor. Ojalá que emprenda un camino de reformas profundas, democráticas, y el Consejo Universitario también, y vamos a estar en contacto y festejaremos ese camino si es que realmente se abre y lamentaremos si es que no se abre. Pero nuestro interés no es constituirnos como interlocutor de rectoría en el Consejo Universitario, constituirnos como un actor político.
Doctor, ya hablábamos un poco en la entrevista, bueno, de que hay cierta apatía, cierto desinterés, pero así sobre este movimiento, no tanto sobre las problemáticas, pero sí sobre esta iniciativa. Estaba viendo algunas notas periodísticas que pues hubo, cuando fue la conferencia de prensa aquí por las islas, pues hubo un interés de la comunidad que se acercaban a ver qué estaba pasando. ¿Cómo ha visto usted, que es profesor, usted que es también universitario, cómo ha visto la reacción de los estudiantes de pie? No estoy seguro. Vamos a ver el miércoles, pero creo que hay interés. Al mismo tiempo hay como curiosidad de ver quiénes son que dicen, o sea, como que a lo mejor no se entiende bien de qué se trata. Entonces hay interés porque el tema llama la atención, pero hay que aclarar a lo mejor algunas cuestiones. El foro va a permitir hacerlo y ojalá que asistan masivamente y que se informen y que haya mayor participación. No estoy seguro. Y aparte, hablar de estudiantes en general siempre es muy difícil. Sí. Siempre hay unos por ahí que se acercan y otros que no. Doctor, sin duda, la Universidad de la UNAM significa mucho, pues es como una segunda casa para los que somos universitarios y es muy importante involucrarnos. Usted como universitario, como doctor de esta facultad, pues bueno, ¿qué le diría a los universitarios para que se involucren en esta iniciativa, para que asistan el miércoles y no nada más para eso, sino para que también sean agentes de cambio ante la problemática que vivimos? ¿Qué les diría a usted? Yo les diría que se den un tiempo para pensar en cuáles son las reglas que nos rigen. O sea, uno se inserta en las reglas sociales, las reglas de una institución y a veces como las da por descontadas y asume que no tiene injerencia en las mismas. Yo los invitaría a pensar cuáles son, a informarse cuáles son las reglas que nos rigen y a preguntarse si son las reglas que quisieran que nos rigieran y por lo tanto pues tomar posición respecto a conservarlas tal como son, reformarlas, transformarlas más o menos radicalmente. Y eso es como el procedimiento básico de activación política. Pues sin duda es muy importante esto, doctor, que la comunidad nos involucremos. Aquí en este espacio también opinamos y posteriormente en el Ecuador Informado, pues bueno, son universitarios la gran mayoría que los siguen, entonces pues invitarlos a que estén al pendiente de su universidad, de su casa. Y yo le agradezco enormemente que nos haya recibido aquí, que nos haya concedido esta entrevista, que no sea la última vez y que sigamos conociendo y sigamos debatiendo y sigamos analizando la problemática de la UNAM y también ser agentes en la solución de ellos. Doctor, muchas gracias por muchas gracias a ustedes y ojalá que asistan a ese evento. Pues ahí estaremos de nuestra parte. Gracias a ustedes que están aquí en También Opinamos. Hasta la próxima.